Les saludamos a esta hora en nuestra programación de Chiloé Red Televisión, y uno de los programas que nos gusta mucho también es el encontrarnos una vez por semana con don Carlos Carvajal Lara. ¿Quién es don Carlos? Don Carlito es el profesor del Liceo Insular aquí en Achao, un liceo bicentenario. Para aquellos que no ven fuera de la comuna, fuera de Chiloé, contarles que es un liceo que está enclavado aquí en la ciudad de Achao, en la comuna de Quinchao, en la provincia de Chiloé. Uno de los importantes centros educacionales también a nivel regional y del país, porque ha tenido varias distinciones. Bueno, vamos a nuestro programa. Queremos saludar primero a don Carlos. ¿Cómo está don Carlos? Bien, muy amable nuevamente por ser invitado a este programa de Experimentando Conciencias. Eso, es muy bueno lo que hace usted, Gracias. Experimentando conciencia. De alguna manera es tratar de llegar, maestro, con la sabiduría, ¿no es cierto?, hacia los estudiantes, hacia todos quienes quieran de alguna manera interiorizarse de esto y conocer un poco más de lo que usted hace, la ciencia, lo que usted educa, lo que usted enseña. Nunca es tarde para aprender, se dice. No, jamás. Yo creo que eso nunca termina de aprender. Y quiero hacer un poquito énfasis a lo que tú señalaste en el último programa con respecto a crear conciencia. Que eso me parece pero fabuloso. Porque uno, más que conocer también, ¿cierto?, cuando uno conoce algo, lo va apreciando, le dando valor. Exacto. Entonces, a veces estamos como digo, frente a la naturaleza y quizás no le apreciamos tanto lo que estamos viviendo, justamente porque muchas de las cosas que están ahí no las conocemos, como hablamos ya de la fotosíntesis, hablamos del oxígeno, que es importante el fitoplancton en el mar que hay. Así que esa parte de crear conciencia la encontré formidable, que la gente conozca su medio, ¿verdad?, ambiente, lo que le rodea, y lo importante que es conservarlo, mantenerlo, cuidarlo. Si lo cuidamos, también lo cuidamos nosotros. Fíjese que, maestro, me quedó muy grabado perdón, lo que dijo en el programa pasado también, el hecho de cortar una rama, que a veces nosotros llegamos, vamos nomás, o ya sea en el jardín o donde andemos por la calle, ya cortamos una rama nomás. ¿Sabe que me quedó muy grabado eso que nos contó ese día? Usted nos dijo científicamente el hecho de cortar cualquier rama de un arbusto. Sí, yo soy ¿verdad? Creo que todo organismo debe ser valorado. Obviamente nosotros usamos a otros seres vivos para poder sobrevivir, y eso es así. Pero si es algo que realmente no tiene ningún sentido para la sobrevivencia, como es destruir, creo que al contrario, es justamente para no poder nosotros seguir viviendo con tranquilidad en esta tierra. Por eso que es importante que ese tipo de conducta, como es educación ambiental, se fortalezcan. Y vamos sembrando un arbolito que nos ayuda. Exactamente. Quizá uno de los temas que vamos a ver hoy día, ¿o no? ¿Relacionado o no? Vamos a seguir hablando con respecto a la tierra. Vamos a tratar sobre el ozono. El ozono, sus beneficios, porque es muy importante, y el ozono también en sus daños. Así que el ozono, quiero hablar en primer lugar de que es una molécula triatómica. ¿Qué significa eso, maestro? A ver, eso. Lo mismo que sí, en el programa anterior habíamos hablado del oxígeno, que era diatómico, el que nosotros, ¿cierto?, inhalamos, y que lo que producen las plantas, lo que lo liberan, que también ellos lo ocupan. Y señalamos que está formado por dos átomos de oxígeno. Ese oxígeno se encuentra a nivel en que nosotros lo podemos, ¿verdad?, obtener. Pero este caballero, ¿verdad?, el ozono, está conformado por 3 átomos de oxígeno. Y eso es lo que ahora llamamos triatómico. Fíjate que entre los diatómicos y los triatómicos hay una gran diferencia, porque esto lo señala vida, pero esto no. Sí. Y la única diferencia que hay entre ellos es un átomo de oxígeno. Pero vamos a ver después justamente qué pasa con este ozono, que nos lleva
a tener algunos daños en nuestro organismo. Y otra gran diferencia también está en las propiedades, porque este oxígeno es inodoro e incoloro. O sea, tiene color y tú lo puedes oler. En cambio, el ozono tiene un color así como azulino, si se pudiera, ojalá que no lo podamos ver porque realmente es muy tóxico. Y el olor del ozono es el olor parecido al olor después de que haya pasado una tormenta en el aire. Ese olor tiene. Algunos dicen que es como picante, también provoca, y obviamente después vamos a decir por qué es picante la sensación cuando hay ozono. Ya, el ozono tiene la particularidad que se forma en dos grandes partes de la atmósfera, porque esto está en la atmósfera. Se forma el 90% del ozono, 90% o puede ser más, se forma en una capa que se llama estratosfera, que está como a 50 kilómetros de altura, así que está bien, ¿verdad?, elevado. Y ese es el ozono que se llama benéfico. Y hay otro ozono que se encuentra a la altura de la superficie terrestre, que es el ozono troposférico. ¿Ese produce algún daño? Benéfico, perdón, benéfico es de bueno. De bueno. Y no es de... Sí, voy a hacer voy a hacer un pequeño énfasis en lo bueno y lo malo. ¿Ya? Y eso no entra en una clase de filosofía, pero es bueno para nosotros. Sí, por supuesto. Y malo para nosotros, desde ese punto de vista, porque en realidad a la naturaleza lo bueno o malo no le va ni le viene. Pero este ozono que está en la troposfera es malo porque provoca irritación en la garganta, provoca irritación en la faringe, de hecho provoca inflamación pulmonar, todos, y por eso es que se habla de que cuando hay presencia de ozono se pone como una sensación de picante, porque hay irritación. O sea, perdón, ¿es diferente al smog o no? Es parte del smog. Ya. Y de hecho se le llama también smog troposférico, porque lo producen cierto tipo de vehículos y también lo produce la industria. Así que está a nivel. De hecho, hay ciudades donde hay industrias que generan uno de sus productos, ¿verdad?, que lanzan por la chimenea este ozono. Tienen alarmas en las ciudades, estoy hablando aquí en Chile, pero no se dice. Hay alarmas de ozono. Ya. Por si ese ozono, por alguna corriente, ¿cierto?, que venga aire, lo baje a la altura del ser humano, se produce esa alarma para que la gente obviamente se proteja, se coloque en un lugar donde no haya mucho ¿verdad?, ventilación, mucho aire que respire, que el que está obviamente con el medio ambiente. Así que es un tema delicado el ozono troposférico. Bueno, tenemos entonces, ¿cierto? Vamos a hablar del ozono ahora, del ozono que está a 50 kilómetros de altura. El bueno, digamos. Sí, para nosotros. Claro, para nosotros. Este ozono tiene la particularidad, el que está en la estratosfera, vamos a hacer cierto, tiene la particularidad que es capaz de filtrar, o sea, absorber la radiación ultravioleta. ¿Te acuerdas que hablábamos la vez pasada sobre la radiación ultravioleta que entraba a la Tierra? Y el ser humano, porque uno ve denominaciones de ultravioleta como después en los fotoprotectores o en los, ¿cómo le llaman? El que le echan a los, ¿cierto?, en la piel, los protectores solares o los bronceadores. Dice la UVA, hay una denominación. El ser humano hizo una distinción entre tres tipos de longitudes ultravioleta. A una le llamó la radiación ultravioleta C, que es esa longitud de onda que es menor de 280 nanómetros, o sea, así de pequeñita. Después está la radiación ultravioleta B, que está entre los 280 y entre los 310 nanómetros. Y está la radiación ultravioleta C,
perdón, o la radiación ultravioleta A, que está entre los 315 y los 400 nanómetros. Entonces, este ozono está en esos tres tipos de radiaciones. La que es la radiación ultravioleta C, no pasa nada, el 100% la filtra, es decir, no logra pasar hacia el interior de la Tierra. La radiación ultravioleta B, el 90% la logra retener. Y la radiación ultravioleta A, esa no logra hacer nada contra ella, esa pasa. Entonces, es importante ese ozono estratosférico, porque la radiación ultravioleta, si llegara a pasar completamente, como después vamos a conversar, puede generar un problema, ¿cierto?, en el ser humano en el caso de la piel. Ahora, el ozono puede bajar a la altura de 15, 30 kilómetros, y por eso también eso es bastante benéfico que el que está a 50 kilómetros baje por corrientes que se producen, ¿cierto?, y baje a 15, a 30 kilómetros y esté circulando, porque permite también provocar bloqueo de radiación ultravioleta. Así que tiene esos dos aspectos positivos el ozono. Eso es muy importante. Ahora, el ozono, como acabo de decir, siempre nosotros lo hemos estado escuchando del tema de la famosa capa de ozono y de estos agujeros, comillas. Cuando uno habla del ozono, se ocupa un parámetro que se llama unidades Dodson. ¿Y esta unidad de Dodson qué significa? Mide la cantidad de moléculas de ozono que hay en el aire sobre la superficie de la Tierra. ¿Ya? Pero uno dice, ¿cómo compara cuánto hay? Por ejemplo, si uno tomara el ozono que hay en la estratosfera y lo comprimiera a una sola capa, todo lo que hay disperso lo comprimiera a una sola capa, en condiciones obviamente de temperatura y presión estándar. ¿Qué significa esto? Que la temperatura fuera de 0 grados Celsius y una presión de una atmósfera. Si todo ese ozono lo pudiéramos comprimir en una sola capa, esa capa sería de apenas 3 milímetros. 3 milímetros. Y esa capa de 3 milímetros se le ha asignado un valor, lo que se llama de 300 unidades de Dodson. 300 unidades de Dodson. Normalmente, y uno dice, ¿pero cuánto hay de ozono? La gente habla, los entendidos hablan de 0,03 a 0,02 partículas por millón de volumen de ozono. Maestro, vamos a hacer un pequeño altito y continuamos con esta importante información. Porque leer también nos une, Chile lee. Les recomiendo este libro que me salvó en la cocina. Leer juntos nos hace muy bien. Muy bien. Se echa de menos los amigos, pero con este libro ya no me siento solo. Sin movernos de casa, los libros nos hacen viajar. Yo te recomiendo este, que es muy bueno. Es hora de leer. Comparte tu libro favorito con el hashtag #ChileLee y viralicemos la lectura. Conoce las sugerencias de Chile en chilelee.miniduc.cl. ¿Y tú? ¿Qué libro recomiendas? Bien, estamos ya de vuelta con el profesor Carlos Carvajal Lara, profesor del Liceo Insular aquí en Achao, en la comuna de Quinchao, en la provincia de Chiloé. Decirle también que estamos sin máscara porque estamos a una distancia muy prudente, estamos dentro del estudio alrededor de 2,5 metros, 3 cada uno, así que es por esa razón que estamos sin nuestras mascarillas que las tenemos por aquí. Maestro, volviendo al tema del ozono, ¿es igual en todas partes?
¿Cómo funciona esto? Como señalaba anteriormente, el promedio global, se habla de un promedio global de 300 unidades de Dodson, pero en realidad no es tan así porque el ozono varía o depende de 3 factores. El número 1 es la ubicación, y ahí justamente hablamos. En el Ecuador, la columna, se habla de columna de ozono, la columna de ozono es más delgada que las latitudes medias. En el hemisferio sur es más baja también la columna de ozono que en el hemisferio norte. Ese es un factor. El segundo factor es la estación. Generalmente el ozono es bajo, la columna de ozono en la Tierra es baja a finales de invierno, principios de primavera, y es muy elevada finales de verano e inicios de otoño. De hecho, los niveles más bajos de esta columna de ozono del planeta se dan en la Antártica entre los meses de septiembre y octubre, que eso es bastante decidor. Y el tercer factor tiene que ver con fenómenos naturales, porque la radiación solar, las explosiones volcánicas, sobre todo las explosiones volcánicas, tienden a dañar o destruir el ozono que hay en la atmósfera. Y lo otro, que es también natural, que son las corrientes de aire, que lo mueven. Ya dijimos que el de 50 kilómetros puede bajar fácilmente a los 15, 30 kilómetros por estas corrientes de aire. Entonces, el ozono, ¿cierto?, en esta variación, entre que se forma y entre que se destruye, se mantiene en un equilibrio relativamente dinámico, destrucción y formación. Pero, aquí viene, ¿verdad?, el pero, como siempre, hay unas sustancias que le llaman sustancias depletoras del ozono. ¿Qué son esas? Las sustancias depletoras del ozono, deplosión es un término antiguo que es como vaciar, como quitar, como sacar algo. Entonces, ¿a qué hace referencia estas sustancias depletoras? Son aquellas que sacan, por decirlo, destruyen el ozono presente en la atmósfera. Hacia la década del 70, hablamos de 1970, se comenzó a hablar de unos productos que se llaman productos clorofluorocarbonos, los famosos CFC. ¿Y qué características tienen? Como lo dice su nombre, poseen cloro, poseen el elemento químico flúor y poseen el elemento químico carbono. Y estas sustancias llegan a provocar daño en el ozono. Pero uno dice, ¿y dónde se producen estas sustancias? La sustancia, ¿verdad?, la tenemos se ocupa como refrigerante, por ejemplo, para los aire acondicionados. Se ocupa como refrigerante para los refrigeradores. Se ocupa como propelente para los aerosoles, porque uno, ¿verdad?, cualquier tipo de aerosol, las latas de pintura, los que ocupan, ¿cierto?, como perfume, todo, ¿cierto?, también se ocupa, y esto sí que es más decidor, cuando se fabrican estos envases para platos, vasos y para envolver comida rápida. O sea, hablamos de los platos y vasos desechables. Entonces, como se puede ver, estos productos clorofluorocarbonos se producían antes en demasía. Estaba dañando la capa de ozono, y uno se pregunta ¿por qué? ¿Cómo? Resulta que cuando se liberan estos compuestos clorofluorocarbonos a la atmósfera, no son combustibles, o sea, no arden, son inertes, o sea, no reaccionan, pero son volátiles. Entonces, ¿qué hace esto? ¿Qué significa volátil? Que rápidamente se convierte, ¿verdad?, se pasa al estado gaseoso y se eleva
Cuando llega, en la medida que va pasando las capas, este producto se va degradando, se va descomponiendo y llega al elemento cloro. Y cuando llega al elemento cloro, este elemento cloro provoca que el ozono se descomponga. Y fíjate que un átomo de cloro de los billones que se liberan, un átomo de cloro es capaz de destruir 100.000 moléculas, cada átomo de cloro, 100.000 moléculas de ozono. O sea, el daño que produce los famosos compuestos de cloro, fluorocarbono es dañino, es realmente, ¿verdad?, demasiado elevado. ¿Qué pasó? Se llegó a un punto en que se dieron cuenta que estaban esto en la década de 70, que empezaron a medir justamente ya a evaluar el ozono y estos compuestos, y se dieron cuenta que lo que le llaman la famosa primavera antártica, entre la década del 80 y el 90, el ozono, la capa, disminuyó un 50%. Entonces, la gente de esa época empezó a hablar de famoso hoyo o agujero. Y aquí yo quiero hacer una aclaración, porque no son hoyos, no son agujeros. Porque si este ozono, disculpe que sea cierto un poquito drástico, está cierto moviéndose por, aquí está la Tierra, se está moviendo, nosotros dijimos que forma una capa en la cual se está moviendo. Entonces lo que en el fondo producen los compuestos de fluorocarbono es adelgazar esta capa de ozono, porque hablamos de columnas de ozono, la adelgaza, no es que hayan agujeros, sino que adelgazamiento, porque la gente podría pensar que por una parte de la Tierra están llegando directamente los rayos ultravioleta, y eso sería realmente catastrófico para los organismos vivos, porque se han hecho estudios que al pasar la radiación directa, ¿cierto?, ultravioleta, están haciendo estudios si hay una relación con cáncer a la piel, lo que se llama los efectos, ¿verdad?, fotocarcinógenos. ¿Qué significa? Ay, qué difícil Sí, fotocarcinógeno. Lo mismo que la fotosíntesis. Foto, luz. Carcinó, que producen de cáncer, y geno, origen. Es decir, origina la luz, origina cáncer. Ahora, aquí hay un tema, hablamos de la creación de conciencia, que es muy importante, porque este agujero, esta capa, ¿cierto?, que va variando, hablábamos que se producía el daño por el famoso clorofluorocarbono. Entonces, ¿qué hicieron? Antes de formar una comisión, la famosa Convención de Viena o el Protocolo de Montreal de 1987 y el otro 85. ¿Qué hicieron? Todos los países del mundo llegaron a un acuerdo de no fomentar el uso de productos de fluorocarbono y no seguir produciéndolo. De manera que cuando se llegue al 2050, la columna de ozono fuera relativamente la que había antes de comenzar el uso de productos clorofluorocarbonados. Entonces, ¿por qué? Porque se dieron cuenta, como te dije, que había una asociación entre cáncer y radiación ultravioleta. De hecho, les dicen que por favor entre las 12 y las 16 horas la gente, estos famosos baños de sol. Pero eso tiene que ver que lo que dijimos, ¿verdad?, a cierta hora y en ciertas estaciones la radiación ultravioleta es más elevada. Entonces la gente, que es sobre todo, por ejemplo, yo no soy tan claro, pero hay una sustancia, ¿verdad?, que se llama los melanocitos, que producen un pigmento
que le da justamente el color de la piel. Pero hay personas que tienen poca liberación de esta melanina o esta melanina y es blanca, ¿cierto? Es pálida. Sí. Entonces, empezaron a ver si había una relación. Dicen que hay una relación, pero lo que en realidad más afecta lo que es, ¿cierto? Lo que puede ser cáncer de la piel o alguna enfermedad de la piel es el número de exposición al sol. No tanto el sol, sino la exposición solar, 1, 2, 3, 4 horas, eso sería más dañino que la misma radiación. Entonces, la gente que antiguamente, yo recuerdo cuando salíamos, cuando pequeño, la gente usaba unas cremas, pero no como ahora que hay unos bronceadores, hay protectores y hay pantallas solares. Pensando en eso, maestro, cuando normalmente una persona dice, vamos a la playa a tostarnos un poquito, ¿eso hace bien realmente o desde su perspectiva? Aquí, yo creo que como en la vida todo es multifactorial. ¿Ya? No es solamente un punto, porque el sol también permite ayuda en el metabolismo de muchas vitaminas. ¿Ya? Entonces, y la formación de muchos compuestos. Entonces la exposición solar es importante, pero lo que hablábamos recién, la hora de exposición. Ya. Si nos están diciendo que entre las 10 y las 16 horas hay una mayor, ¿cierto? radiación ultravioleta que puede ser dañina, pues sacamos a caminar después de las 4. Esa radiación ultravioleta, ¿sí? Es la que normalmente nosotros decimos radiación solar. UV, sí, radiación solar. Radiación, claro. Término Sí. Es la que te decía yo recién, pues, tenías la UVC, UVB y la UVA, que aparecen en ese corte, esa división, es arbitraria por nosotros, porque la radiación ultravioleta no está cortada. Nosotros hacemos esos rangos. Entonces, cuando uno se va a la playa, por eso, vaya, después usar sombrero, lentes. Ahora los lentes, puede que, oiga, pero yo no me gusta usar lentes, pero es necesario porque ahora vienen con filtro solar. Filtro llaman filtro UV. Es decir, porque si sale a la calle y puede usar lente, usa sombrero, porque la radiación ultravioleta, el daño verdad, es acumulativo. Ellos hablan de la cantidad de horas que tú te expones. Entonces es importante. Pantalla solar. Después de la 16 horas, colócate obviamente un protector o una pantalla. ¿Qué es lo que es mejor? Los bebés, porque hay que cuidar a los bebés, ¿cierto? Sí. Pantalla. ¿Y a qué hora? Después de las 16 horas. Nadie es poner un bebé entre las 10 o a las 12 o a la 1, a las 2, cuando el bebé todavía la formación de venolocito no es tan elevada. Entonces hay que cuidarlo, lo que hablábamos recién de la educación. Por eso que es importante, no es un solo. Si yo viajo al hemisferio sur, está más claro que ahí dice que es más delgada la capa, que si voy al Ecuador también, la altitud media no es tan delgada. Por eso que no es un solo punto, pero es importante seguir los consejos cuando nos dicen que usen sombrero, que usen lente y que usen obviamente protectores. Por ejemplo, nosotros acá, que estamos aquí en el archipiélago de Chiloé, siempre el sol siempre sale, ¿cierto? Para todos. Sí, pues. Pero dicen, es que está nublado. Es lo mismo. Las nubes no filtran UV. Eso es lo que tiene la gente. ¿Quién filtra el UV? El ozono, no las nubes. Entonces, la confianza que dice la gente, no, está nublado. No, ¿para qué me voy a echar si está nublado? Las nubes no filtran la radiación UV, así que te va a dañar. Ese es el tema de las confianzas. Cuando la gente aquí, nosotros estamos en el verano y hay lluvia, o está nublado. Entonces, eso es importante de
de considerar cuando uno toma decisiones que van para el tema de la salud, sobre todo lo que es la radiación ultravioleta, en el caso de nuestro protector benéfico, el ozono. Qué interesante, maestro. ¿Hacemos una pausa? Bien, una pausa con el maestro Carlos Carvajal Lara. No es normal que los niños estén todo el día en casa. Por eso es normal que te estreses. No es normal estar encerrados ni lejos de la familia. Por eso tu ansiedad es normal. No es normal no saber qué pasará. Por eso es normal tener dudas. Lo que nos está pasando no es normal. Pero lo que sí es normal es que nos apoyemos entre todos. Ingresa a www.gov.cl/saludablemente. Encontrarás apoyo para este momento. Esto es un mensaje de la Corporación de Educación Municipal de Quinchao. Bien, continuamos con el maestro aquí a través de Chiloé Red Televisión y por supuesto educando a través de la televisión un poquito en la medida que se pueda. Maestro, hay sustancias, ejemplo, por ejemplo, vaga redundancia, ejemplo de sustancias depretoras de ozono. ¿Lo dije bien? Sí, depretoras. Depretoras. Los más conocidos son los llamados comercialmente los compuestos clorofluorocarbonados. Los más conocidos son los freones. Los más populares y los más usados son el freón 11, el freón 12, el freón 13 y el freón 14. Pero la gente habla de freones. De hecho, cuando van los técnicos en refrigeración a la casa, cuando a mí me pasó una vez, me tengo que decir, dicen, no pique, no pique afuera, no pique adentro, perdón, en la parte superior del refrigerador, no pique con el cuchillo. Estoy picando, salió este refrigerante. Y después ellos llegan con este freón, llaman freón, lo llenan y sellan. Este es uno, ¿verdad?, de las sustancias que más se ocupa para ¿cuánto se llama? Como refrigerante. Estimados y estimadas, llegamos a la parte del experimento. El experimento que vamos a realizar es lo que se llama un símil, que viene de similar, ¿cierto? Un modelo. Y vamos a necesitar una botella, puede ser ojalá pequeña, ¿cierto? Este tamaño es relativamente adecuado, que tenga este famoso cuello importante. Y como siempre, yo soy medio corto de vista, así que la lupa, pero la gente que es más joven, los niños tienen mejor ojo, pero aquí hay que tener mucho cuidado porque vamos a usar agua caliente. ¿Ah? La agua caliente, por supuesto, la de la llave, no vamos a hervir agua. Yeah. Es importante la lupa. Y lo otro, un chicle que normalmente uno consume. Yo no gusta el chicle, pero lo que consumen para, ¿verdad?, y lo llenan la boca. Entonces, ¿qué se va a realizar? El chicle se toma y se comienza a amasar, como hacer una pequeña, se empieza a estirar para hacer un tapón. Yeah. Como ¿qué tapón? Para que tape la boca, ¿cierto?, de la botella. Entonces yo, por supuesto, antes ya lo mastiqué, para efecto, obviamente, no sé, muy agradable, ¿cierto? Estar masticando para la cámara, así que lo compré, aquí lo tengo listo, lo hicimos fuera de la cámara, lo conversamos antes y todo. Ya, aquí lo tengo. ¿Ve? Entonces, luego se toma el agua, como siempre mi compañera aquí, la toalla, porque me da.
Aquí tengo yo el agua caliente, el que saca uno de la llave. De la llave. Claro. Pero yo, como profesor, en este experimento se ha sacado agua caliente y hay un niño supervisado por el papá, la mamá o alguien, pero nunca solo, aunque agua de la llave caliente. Entonces, ¿qué hace? Puede llenar la botella ¿hasta dónde? Hasta el tope, hasta arriba. Está muy bueno el pulso, maestro, ¿eh? Sí. Ahí. Sí. Y luego voy a colocar la tapa. El chicle. La tapa, que es el chicle. Y dejamos. No va a ser una hora, sino que hay que ver, porque esto es rápido. Esto es rápido. Aquí nosotros damos la respuesta en esta parte. Bien. ¿Qué va a suceder? Por eso digo que hay que tener cuidado con la lupa, porque lejos, porque es agua caliente, no hirviendo, pero agua caliente. Y vamos a observar qué pasa con la tapa. En la medida que pasa el tiempo, el chicle comienza a perder la elasticidad y se va a empezar a resquebrajar. Van a empezar a darse cuenta de que empiezan a aparecer agujeros en este chicle. Después, ¿cierto? Con la cámara vamos a ir al acercamiento, se usa un agujero. Entonces uno dice, ¿y qué tiene que ver con lo que estamos trabajando? Por supuesto que la botella en sí sería la tierra. Ya. El chicle sería el ozono. Ya, correcto. Y el agua caliente serían los productos clorofluorocarbonados, o también conocidos popularmente como freón o freones. Ya. Entonces, por supuesto, el freón, con su presencia, dijimos que dañaba la capa de ozono y provocaba el adelgazamiento de ella, porque la columna de ozono comienza a desaparecer, como fue entre la década del 80 y el 90, que llegó a bajar 50%, lo cual eso es bastante elevado, porque estamos produciendo nosotros freón desde la época de 1930 y estamos en el 2020, es decir, llevamos 90 años produciendo freón. Se supone que con el Tratado de Montreal en 1987 debiéramos ir poco a poco, ir dejando de producir y dejando de usar los CFC, porque obviamente el que había se iba a ocupar. Por eso que es importante, como llamar a la conciencia, que si puedes usar comprar un acondicionador de aire que no ocupe este tipo de producto, ojalá no comprarlo. ¿Para qué decir con respecto a los productos desechables? Platos, que ahora con la pandemia son lo que más llaman a usar, pero ojalá que no se esté produciendo, ojalá que se produzcan con otro tipo de materiales como bambú, que se está usando ahora, que hay un ahí debe ser el cambio, pero todo ese material desechable se ocupa con CFC. Si compra aerosol, los aerosoles, si uno lee la etiqueta, dice no dañan la capa de ozono. Comprar aquellos que no dañan, porque hay otros que señalan que tienen obviamente freón o como propelente en los casos de los aerosoles. ¿Cuáles aerosoles? Por ejemplo, como muchos que para pintar, eso ahora vienen también para pintar, los aerosoles para pintar, o todo tipo de aerosol. Eso es importante de señalar. Y ahora vamos a plantear el desafío. Ya. ¿Cuál sería el desafío? Porque ya hicimos nuestro modelo de ozono. El desafío sería que
realizar el mismo experimento, pero ir probando con niveles de agua de 3/4, niveles de agua de medio y niveles de medio de 1/4, y preguntarse qué pasa con el chicle. ¿Se produce el mismo efecto que cuando está al borde de la botella de agua? ¿Qué significa 3/4, medio? ¿Es importante bajar el uso de productos fluorocarbonados? Eso es mi estimado. Linda, queda muy bonita pregunta queda, y muy bonito experimento que, como agua caliente, que si son niños, que estén con la atención de los papás o alguien mayor. Eso es muy importante. Agua caliente como digo, de la llave. De la llave. Y observar, obviamente, de los pequeños, obviamente, agujeros que se arman en el chicle, que es importante. Maestro, hoy día hemos quedado con otro desafío más. Con otro desafío más. Ese experimento y ver qué es lo que pasa de acuerdo a lo que usted está mencionando. Así es, pues, mi estimado. Queremos agradecer una vez más compartido con nosotros, maestro, toda la sabiduría, ¿verdad? Como siempre, un agrado. Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes. Y ahí está el maestro Carlos Carvajal Lara, profesor del Liceo Insular aquí en Achao, en la comuna de Quinchao, en Chiloé. Nos volveremos a encontrar la próxima semana. Muchas gracias.